Hola, ¿qué tal, amados? De nuevo aquí dándole la bienvenida en esta reunión virtual donde nos congregamos para bendecir el nombre que se nombra sobre todo nombre. Y estamos listos. Este servidor, por encima de todo el Espíritu Santo, desea este momento, y los que están pendientes que a qué horas arranca, Dios les bendiga a cada uno. Usted es inteligente por el hecho de querer saber lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Vamos a orar a papá. Precioso, maravilloso Dios. Gracias por un día más. Ha llegado el manto negro de la noche sobre nuestra tierra, sobre la parte del hemisferio que nos corresponde. Y te adoramos y te Señor, gracias por este día en el que nos permitiste hacer una y otra cosa, a cada uno según la competencia en la que nos has puesto. Perdónanos, lávanos y límpianos de todo pecado cometido hoy en este día contra ti, con el que te ofendimos. Y te suplico, Señor, que quites de nosotros todo aquello que pueda impedir que tú fluyas y que haya una buena comprensión. Quita el embotamiento, la distracción, quita, Señor, la cauterización, quita, Señor, la falta de comprensión, quita todo bloqueo satánico para que podamos entender, abrir el corazón a esta bonita palabra. Bienvenido Espíritu Santo de Dios, enséñanos, que estamos dispuestos a aprender. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, que saluda a la hermanita Miriam Barahona, a la hermana Aura Jojoa, Claudia Milena Burbano Ruiz, Jorge Ford, muy buena noche, Dios les bendiga a todos. Yesid Rendón Zuluaga, otro varón que está empoderándose en esta temática tan poderosa. Aura Jojoa, Marcela Pascuasa, allí están, en ese anhelo. Hugo Parra también, un varón de Dios, allí pendiente. Luis Alzate no podía faltar. Rodrigo Sánchez, Neiger Argotti, José Alfredo Puchana Almeida, Iván Rueda también, otro varón que dijo, yo quiero saber. Soraya Oribe Arévalo, ¿qué más? Bueno, mientras se van conectando más personas, vamos a hacer un momentito interactivo. Allí aparece Andrés Montilla, María Zuluaga, que también quiere saber más de lo que fue, lo que es y lo que será. Sí. Bien. Hago una pregunta y usted la responde. Y ojalá en el menor tiempo posible la pueda responder. La pregunta es la siguiente. Vamos a remontarnos a la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, y Daniel capítulo 7, las bestias. Bueno, hablemos. La cabeza de oro, ¿a quién representa? ¿Cuál de los imperios? ¿Babilonio, medo-persa, griego o romano? Respóndanme ustedes en el orden que ustedes crean. Vean, la cabeza es oro, los brazos y el pecho plata, el vientre y los muslos bronce, y las piernas hasta los tobillos hierro. Díganme usted cuáles son los imperios en el orden, que ya lo aprendimos. Escríbanme allí cada quien, son tal puntualmente, solamente los nombres de los imperios. ¿A qué imperio representa la cabeza de oro? ¿A qué imperio representa los brazos de plata con el pecho de plata? ¿A qué imperio representa el vientre hasta los muslos de bronce y de las piernas hasta los tobillos de hierro? ¿Qué imperios son esos? Puntualmente. Quiero que me escriba los cuatro así en filita. Ya por aquí hubo una respuesta que me parece bien. Saludamos a Patricia Estrada, Armando Ruano, Miriam Barahona, Dios les bendiga. La idea es que me escriban los cuatro imperios representados en los cuatro metales, en el orden que va.
a ver qué tanto han captado. Aquí espero un momentico. Porque me han respondido solo uno, o sea, solo un imperio. La idea es que me coloquen los cuatro. O sea, usted coloca imperio tal, imperio tal, imperio tal, imperio tal. ¿Listo? Bueno, Miriam Barahona e Iván Darío Rueda han respondido. Usted puede colocar en el mismo chat los cuatro imperios. Y de paso, si me coloca lo que representa los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, mucho mejor. Vamos a ver. Saludamos a Esteban Portilla, que se acaba de conectar. Muy bien. Solo 2 personas me han dado respuesta. Quiero felicitar a la hermana Miriam Barahona. Muy bien el orden. La cabeza de oro representa al imperio babilonio. El pecho y los brazos de plata al imperio medo-persa, 2 naciones que se unieron, Media y Persia. El vientre con las piernas de bronce, el imperio griego. Muy bien, hermana Miriam. Y el hierro, imperio romano. Perfecto, muy bien respondido. El hermano Iván Darío entonces coloca la cabeza de oro, imperio babilonio, muy bien. El imperio medo-persa, muy bien. Aquí falló, el que sigue es el imperio griego, el bronce. Y luego viene el hierro. Y el último, el nuevo orden mundial, la confederación de las naciones. Muy bien, a ver, Neiger Argotti colocó babilonio, medo-persa, romano, griego. Los 2 últimos eran invertidos, griego y romano, ¿no? Neiger, pero muy bien. Babilonio, medio-persa, griego y romano. Y el último, lo de los pies, es la confederación de las naciones. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Ustedes están aplicaditos a la tarea. Estuvimos y hemos visto en este recorrido las 70 semanas de años del libro de Daniel capítulo 9, ¿cierto? Estuvimos viendo. Y vimos que hasta la muerte del Mesías príncipe, Jesús el Señor, se cumplieron 69 semanas y faltó una semana que quedó en el paréntesis de Dios. ¿Por qué ese paréntesis? Para dar lugar a la creación de la iglesia, usted y yo. La iglesia está compuesta por aquellos que creemos en Jesucristo. Hay judio-cristianos, forman parte de la iglesia, y hay también, la iglesia está compuesta de todas las naciones. Vimos las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Vimos la diferencia entre Israel y la iglesia. Vimos también que el rapto es antes de empezar en la última semana de 7 años del periodo de tribulación y gran tribulación, y vimos por qué. Vimos que el rapto y la segunda venida son diferentes, vimos todo eso. Ahora estamos estudiando Apocalipsis y veíamos, permítanme, me ubico, Apocalipsis capítulo 9 del 7 al 11, que cae una estrella. Ya vimos lo que representa la estrella, un ser, no un objeto, porque se le dan las llaves, se le atribuyen cargos, y vimos que esa estrella es Satanás, y habla el pozo del abismo. Se le ha dado el nombre también de Abadón en el hebreo y Apolión en el griego, y en ambos idiomas significa una cosa: destructor, destructor. Muy bien, vamos a saludar a los hermanos que ahorita han llegado a sintonizar. Luis Felipe Rendón, bienvenido Luis Felipe. Mónica Adriana Miño Sañudo, bienvenida. Dora Yandún, Camilo Paz, Blanca Córdoba, Pastor Haider González, bienvenido, un saludo para ustedes. Bien, amados,
hemos visto un recorrido en la historia y hemos usado la Biblia y hemos usado hechos y geografías históricos reales, contextualizando lo uno con lo otro, para llegar a la conclusión donde vamos, que el regreso de Cristo es inminente en cualquier momento, en cualquier instante. No está ahorita, no está precedido por señales. Lo que estamos viendo es puras ñapas de Dios, porque cuando hablamos de lo inminente o la inminencia del regreso de Cristo, estamos diciendo que es en cualquier momento. Por eso Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Por eso él dijo, velad y orad. Inminente. Pero para la segunda venida sí estará precedida por señales que serán para Israel. Israel sabrá en qué tiempo volverá Cristo con la iglesia. En el rapto Cristo viene por su prometida y en la segunda venida Cristo viene con su esposa. Vimos que en el cielo suceden tres cosas que son el tribunal de Cristo, los galardones y las bodas del Cordero. Como allá no hay tiempo ni espacio, lo que demore allá, esas tres cosas aquí pasarán los 7 años y Cristo volverá con la iglesia. Capítulo 9, entonces estamos viendo a el Abadón. Actualmente Satanás se manifiesta con frecuencia como un ángel de luz bueno y religioso. Lo mismo que aquellos que le sirven a él en medio de las iglesias. Mira lo que dice la palabra en 2 a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero la destrucción que Apocalipsis 9 hace del ejército demoníaco, de esas langostas con esas características que vimos hace 8 días, que está bajo el mando de aquel cuyo nombre es Destructor o Apolión, o Abadón, que significa lo mismo, nos muestra cuál es el verdadero carácter y sus propósitos. Destruir. Recuerda que Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Allí aparece Apolión y Abadón. Destructor. Representa lo mismo. Destructor. Y es Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, la parte B dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces de allí que el Señor Jesucristo describió a Satanás como aquel ladrón que entre otras cosas no viene sino para destruir. Muy bien, el primer ay pasó. O sea, 2 ayes más están por venir. Apocalipsis 9:12 dice que son 3 ayes. Y el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes más después de este. Y con todo lo terrible que es el tormento provocado por esos demonios que salen del abismo, este es solamente el primero de 3 grandes juicios de la fase de las trompetas. Cuando el juicio de la 5ª trompeta haya pasado, aún quedarán 2 más por venir, los juicios de la 6ª y la 7ª trompeta. Recuerda que en la 5ª trompeta salió un ángel diciendo, ay, ay, ay. Y esos ayes son cosas serias. Vamos a entrar a ver la 6ª trompeta. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Dice la Sagrada Escritura, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al 6º ángel que tenía la trompeta, desata, atención, a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, o sea, en el cronos del hombre y en el kairos de Dios, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Recuerda que hemos visto ya 2 tragedias que matan la tercera parte. Aquí viene otra que mata la tercera parte. La tercera parte son aproximadamente 2.000 millones de seres humanos de acuerdo a la explosión demográfica actual. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Aquí no está hablando en sentido figurado. Juan lo está diciendo de manera literal.
Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Esto sí está en sentido figurado, es simbólico. Quiere enseñarnos algo para interpretar. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, oigan, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. ¡Qué rabia la que da, francamente! Mira, Cristo viene por la iglesia, arranca la tribulación, luego la gran tribulación, con todo lo que la humanidad ve y con todo lo que la humanidad experimenta y con esa cantidad de muertos que han habido. Y dice la Biblia que ni aún así se arrepintieron, ese corazón endurecido. Mira, por eso yo me inclino a la escuela que enseña que después del rapto ya no hay oportunidad para los gentiles. Porque es que ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién es llevado con la iglesia en el rapto? El Espíritu Santo es llevado con la iglesia. Ya no queda quien convenza de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la gente está cauterizada, endurecida y lejos de arrepentirse, dice que siguen en sus idolatrías. Siguen en la idolatría. ¡Qué bestialidad! No los ayudaron antes, no los están ayudando ahí, ni los ayudarán después. Y la gente sigue confiando en la idolatría, pero seguirán en sus homicidios, en todo lo que acabamos de leer en la santa palabra de Dios. De antemano, Dios nos está dejando explicado cuál va a ser el carácter de la humanidad de los últimos tiempos, de la semana 70 de Daniel. Una humanidad endurecida, como Faraón en los tiempos de las plagas. Recuerda que lo que sucedió en Egipto sucederá en la última semana de Daniel, pero más amplificado y en todo el mundo, siendo el epicentro Israel mismo. Y la actitud de los hombres es la misma del Faraón de ese tiempo. Le tienen miedo a las plagas, pero no al que manda las plagas. Le tienen miedo a los juicios, pero no al que manda los juicios. Se llama el síndrome del Faraón. Y qué tristeza tan tremenda. Muy bien, vamos a explicar el asunto de la 6ª trompeta. Bienvenidos todos a esta bendición. En este caso el panorama cambia. Es decir, en la 5ª trompeta no se permitió que mataran a los hombres, ¿cierto? Sino que los atormentaran por 5 meses. Usted lo recuerda, lo leímos en la Biblia. Y los hombres buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Ahora, aquí el panorama cambia. Aquí, cuando en el capítulo anterior se dice, o en la trompeta anterior se dice que no dañaran a los hombres, sino que los atormentaran, aquí la mortandad de seres humanos es grande. La 6ª trompeta habla con su sonido y Juan escucha una voz que le imparte al 6º ángel la orden de desatar a 4 ángeles que hasta ese momento estaban atados. Mira, cuando se toca la 6ª trompeta, se le da una orden al 6º ángel de desatar a 4 ángeles. Un 6º ángel que desata a 4 ángeles que están atados, dice la palabra textualmente, junto al río Jordán. Ahora, la liberación de estos ángeles precipitará sobre el mundo una gran invasión que resultará en la muerte de la tercera parte de la población mundial. Aproximadamente 2.000 millones de personas. Quiero que sepas que hay 2 o 3 guerras tremendas. La tercera guerra mundial que se viene, y es cuando Rusia encabeza esa tercera guerra mundial, y a Rusia se unirán Turquía, se unirán Irán, Siria, se unirán a Rusia y se vendrán contra Israel. Esa será la tercera guerra mundial.
Luego vendrá otra llamada la batalla del Armagedón, que es cuando el anticristo, mira que en la tercera guerra mundial será Rusia la que encabezará esa invasión a Israel. Pero en el Armagedón será el anticristo el que encabece el ataque. Pero aquí no es contra Israel, aquí es contra el Cordero. Quiero que comprendas para que no te confundas. La guerra que se espera que va a suceder la encabezará Rusia, y esa será la llamada Tercera Guerra Mundial que encabezará Rusia con los países que te dije. Pero la batalla del Armagedón será la que encabezará el anticristo con todas las confederaciones de todas las naciones para enfrentar al Cordero. La invasión de Rusia es contra Israel. El ataque del anticristo con sus aliados es contra el Cordero y los que venimos con el Cordero en la segunda venida. Tremendo, ¿no? Ir explicando. Bien, vamos a seguir mirando. Entonces vemos que se desatan 4 ángeles. Un inmenso y mortal ejército. Menciona Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 16. Juan dice 200 millones y yo oí su número. El ejército chino se cree que está compuesto de 200 millones de hombres. Creo que ya lo sobrepasó. Salió en una publicación en internet un cuadro de diálogo brillante diciendo: ya somos 200 millones en el ejército rojo, en el ejército chino. Muy bien. Muy bien, ahora entonces, cuando viene esta invasión mortal con esa cantidad de soldados, 200 millones, en el ritual del Antiguo Testamento, el altar de oro que se menciona corresponde al altar que había delante del velo, en el cual se ofrecía el incienso preparado de acuerdo a la fórmula específica dada por Dios. Este altar de forma cuadrada tenía un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, o sea, 4 cuernos. Usted puede leer eso en Éxodo 32, como lo acabamos de leer aquí. Recuerda que todo lo que hizo Moisés abajo en la tierra fue una réplica de lo que le fue mostrado del cielo, donde en el monte Sinaí. Entonces él vino y dice la palabra, lo que se repite es: y Moisés hizo conforme al diseño que le fue mostrado, Aquí hay una pregunta, Soraya Uribe Arévalo, una pregunta, pastor. ¿Y los 144,000 no son los que predican? La pregunta del Espíritu Santo. Muy bien, hermana Soraya, para responder su pregunta. Cristo viene por su iglesia y la iglesia hace parte del periodo de la gracia y el Espíritu es llevado. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre unos y se volvía a ir. Cuando venía los empoderaba y los habilitaba para cumplir una tarea. Por ejemplo, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y Saúl profetizó y se volvió a ir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y con la quijada de un asno mató más de 1000 filisteos. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, le daba una facultad sobrenatural a alguien y luego se iba. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en el creyente, en la iglesia. ¿Sí? Dice la Biblia que somos casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, se va a llevar a la iglesia y con ella, por supuesto, al Espíritu Santo. Atención, para que empiece la última semana y termina el tiempo de la gracia. Ahora, en el periodo de la tribulación y gran tribulación, el Espíritu Santo volverá a venir para empoderar a algunos y se volverá a ir, como sobre los 2 testigos. Y por supuesto los 144,000 que andan con el Cordero por todo lado, que la menciona la Biblia más adelante, serán testigos y se hablará. Pero en este caso recuerde que la salvación es para Israel. Ellos ya entenderán que Jesucristo sí es el Mesías, en el cual no habían creído. Pero como acabo de leer, la humanidad estará, dice que ni aún viendo todo eso se arrepienten. Y les leí hace poco que la actitud de la gente para el periodo de la última semana de Daniel es una actitud de desprecio y de insensibilidad. Ni aún así se arrepienten. Con la llaga, las úlceras, mordían sus lenguas de dolor y ni aún así se arrepintieron. Pero este llamado es para los judíos, mi hermana Soraya, para ellos. Muy bien, vuelvo y me ubico aquí.
Entonces Moisés hizo el tabernáculo conforme a fue una réplica del que le fue mostrado en el cielo. Moisés bajó del monte Sinaí, después de pasar 40 días y 40 noches en la presencia misma del Señor, bajó con dos cosas del monte Sinaí. Bajó con las dos tablas de la ley y bajó con el diseño del tabernáculo de reunión. Y lo hizo todo en la réplica. Ahora, cuando aquí en el Apocalipsis se menciona el altar con los 4 cuernos, el altar del incienso, es el que hizo Moisés, donde está el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces el altar del incienso está aquí y detrás del velo está el lugar santísimo. Ahí tenía 4 cuernos o un cuerno en cada esquina. Allí el sacerdote se ofrecía los inciensos, el incienso para Dios, que representa nuestras oraciones. Muy bien. En Apocalipsis 8:3 se menciona un altar de oro sobre el cual se derrama incienso mezclado con las oraciones de los santos que claman a Dios por justicia. Ese es el mismo altar de oro que aparece en este pasaje, del cual se dice que también tiene 4 cuernos. Generalmente los cuernos simbolizan poder, por lo cual en este caso en particular podrían representar la soberanía y el poder judicial del gobierno de Dios, que está por ejecutar un nuevo juicio sobre los moradores de la tierra. La implicación es que, al igual que los anteriores, este juicio es en parte una respuesta a las oraciones de los mártires que están siendo vindicados y de los santos perseguidos en la tierra, quienes están a punto de ser rescatados de su aflicción. La orden de desatar a los 4 ángeles que están atados indica que estos mensajeros angelicales del juicio están bajo el control de Dios y que no pueden actuar sin su consentimiento. Mira, están atados junto al gran río Éufrates, dice la palabra. Y Dios permitirá que se le dé la orden al 6.º ángel de ir a desatarlos. La labor del 6.º ángel es ir a desatar esos 4 ángeles. Pero están confinados allí y atados, impedidos por la mano de Dios. Dios es el que limita. Mira, el diablo mismo no puede hacer nada que Dios no le permita. Cuando tú lees Job, te das cuenta que todo lo que hizo fue con permiso de Dios. De modo que es importante estar bajo la sujeción de Dios para que no permita que el enemigo nos moleste. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿A quién le pidió Satanás a Pedro para zarandearlo? Le está pidiendo permiso a Dios el Padre para poder zarandear a un hombre de Dios, a Pedro, porque Pedro estaba como con su flojito en ese momento. Muy bien, amados hermanos, sigamos aquí. Varias preguntas surgen acerca de estos ángeles. ¿Cuál es su identidad? ¿Por qué están atados? ¿Qué implica que estén atados junto al gran río Éufrates? En el capítulo 7 vimos que 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra reciben la orden de no desencadenar el juicio hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados, los 144,000, Apocalipsis 7 del 1 al 3. Evidentemente estos son ángeles santos, los anteriores, los que detuvieron los vientos y no se permitió que dañaran a nadie, a quien Dios utiliza como instrumentos de su juicio. En cambio, los 4 ángeles que aparecen en este capítulo, o sea, el capítulo 9, son diferentes, ya que están atados. Si fueran ángeles buenos, no estarían atados. O sea, que son demonios. En las Escrituras no hay mención alguna de que ángeles santos estén atados en algún momento, mientras que de los ángeles caídos o demonios, sí se dice que Dios los tiene confinados en espera de su juicio. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Segunda de Pedro 2:4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están preservados para el juicio. Los confinó. Entonces ningún ángel bueno va a ser atado. Aquí ya vemos que el carácter de estos ángeles es maligno, no es benigno, pero Dios los tiene confinados, los tiene allí. Ahora también Judas capítulo 6, mira lo que dice.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pedro y Judas, no el Iscariote, coinciden en lo mismo. Ahora muy bien, Juan está hablando aquí de 4 ángeles atados, que no son buenos, no son buenos. La Biblia también afirma que Satanás será encadenado y encerrado en el abismo por los 1000 años que durará el gobierno terrenal de Cristo, o sea, la teocracia. Apocalipsis 20 del 1 al 3. En vista de esto, es razonable concluir que los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates son demonios. Son demonios porque están atados. Luego serán desatados cuando se toque la 6ª trompeta y entonces saldrán a ejecutar el juicio de Dios. Este es otro caso en el que los demonios son utilizados por Dios, tal como lo vimos en el caso de la invasión de las langostas cuando se toca la 5ª trompeta. En su soberanía el Señor ha reservado a estos 4 demonios de forma muy específica, ya que Juan reporta que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea que hay un momento específico en el que serán sueltos. Padre de la gloria, que Dios nos ayude. Allí serán sueltos y en esa hora, día, mes y año habrían de cumplir su misión. En repetidas ocasiones las Escrituras dan testimonio de que en su soberanía y omnisciencia Dios ha preparado de antemano de forma específica aspectos importantes de su plan para las edades, particularmente para los días finales. Mateo 25, 34, 41, Marcos 10, 40, Lucas 2, 31, 1 Corintios 2, 9, Apocalipsis 12, 6, Apocalipsis 16, 12, nos habla de la presciencia y el previo conocimiento de Dios con respecto a lo que va a suceder, porque Él es el Dios todopoderoso que no improvisa ni juega a los dados. La Biblia no nos dice cuándo fue que Dios ató a estos demonios, no lo menciona. Esos son los silencios de Dios, que allí no hay por qué escarbar. Ay, ¿cuándo los ató el Señor? En lo que Dios guarda silencio, la Biblia guarda silencio, nosotros tenemos que ser muy prudentes. Pero la Biblia no dice cuándo fueron atados, no lo menciona, pero obviamente lo hizo como castigo. La tarea para la cual han sido preparados es una de las más macabras, lúgubres y devastadoras mencionadas en Apocalipsis. Esa tarea, o la tarea para la cual son sueltos esos 4 ángeles, es matar a la 3ª parte de los hombres. Lo acabamos de leer y tú lo puedes volver a leer. Apocalipsis 9, 13 al 21. Habla que esos 4 ángeles, ¿cómo serán de mortales? ¿Cómo serán de terribles? Que Dios los tiene confinados y atados. Y van a ser desatados. Tremendo. Que el Señor nos ayude. Muy bien, anteriormente, cuando se abrió el 4º sello, una 4ª parte de la población mundial murió. ¿Recuerdan? Apocalipsis 6, 7, 8. Ahora una 3ª parte adicional será ejecutada. Con solamente estos 2 juicios, por lo menos la mitad de la población mundial es exterminada. Y eso sin contar las muertes provocadas por los otros juicios ya ejecutados hasta este punto. Nada más. En 2 actos, la mitad de la población mundial es ejecutada, exterminada. 4.000 millones de seres humanos. Sin contar los que mueren por las otras plagas. Vuelvo y repito, ni usted ni yo queremos estar allí. Le damos gloria al Señor por su salvación. La humanidad no se imagina lo que viene. Mira, cuando tú le compartes el evangelio a alguien, la gente te dice, eso no hay fin del mundo, eso no hay destrucción, eso no hay ni cielo ni infierno, no hay ni Dios ni diablo, eso es pura mentira. Otros dicen en tono burlón, yo me voy a ir al infierno a disfrutar allá con esas demonias que están en bikinis. ¡Qué torpeza! Hay personas que le contestan a uno y le dicen, si yo me voy al infierno, pues eso no es culpa suya o a usted no le importa. Dicen cosas sin medir las consecuencias porque no se imaginan lo que eso significa. Ahora, la humanidad ni se alcanza a imaginar lo que va a suceder en la última semana de las 70 semanas de Daniel.
en la semana denominada como la semana de la tribulación y de la gran tribulación. La gente no se imagina los horrores aquí en este estudio de escatología que estamos viendo. Hermano, hemos visto cosas horrorosas, pero esto es como raspando la superficie, la punta del iceberg, porque una cosa es verlo desde aquí, otra cosa es lo que va a experimentar la pobre humanidad para esos días. Tú y yo no queremos estar allí, no queremos estar para ese tiempo. Muy bien, hermanos, la palabra del Señor entonces nos enseña que esos 4 ángeles que son sueltos matan la tercera parte de la población. Nada más, en estos 2 eventos ha muerto la mitad de la humanidad. Se cree que lo que sobrevivirá de la humanidad será una tercera parte. Algunos dicen eso, algunos teólogos, que es como partir una torta en varias tajadas y queda una tajadita. Que el Señor nos ayude. Muy bien, ahora hay algo bien importante. El hecho de que estos demonios están atados junto al gran río Éufrates. Quiero que te imagines los que conocen la geografía bíblica. El mapa físico de Palestina. Al norte, en la frontera con el Líbano. Al sur, en la frontera con Egipto. Al oriente, en la frontera con Siria, Asiria, Irak. Muy bien, hacia el oriente queda lo que se llamaba la fértil media luna, ¿no? Y que quedaba entre el río Jordán y el Golfo Pérsico. Abajito está el desierto arábigo, la fértil media luna. Allí en la fértil media luna convergían 3 ríos, el río Éufrates, el río Orontes y el río Tigris. Mira, 3 de los grandes ríos, por eso aquí menciona el Éufrates, uno de los ríos más importantes en la historia geográfica de la Biblia es el río Éufrates. Allá en la Mesopotamia significa entre ríos. ¿Por qué? Porque convergen los 3 ríos, Éufrates, Tigris y Orontes. Ahí fue donde Dios plantó al hombre en el paraíso, en el Edén, allí. Ahora muy bien, el río Éufrates queda en esa zona, al oriente del mapa físico de la Palestina. Se lo digo con geografía. Entonces, vamos a ubicarnos aquí. Parece indicar entonces que el río Éufrates, para indicar que con ello se desata una invasión proveniente de Oriente. Pregúntese usted, ¿qué países vienen del Oriente? ¿O qué países quedan al oriente del mapa de Palestina? Entre otros, China. Entre otros, el gigante asiático llamado China, que también le llaman como el ejército rojo. Muy bien, hermanos. Quiero que estudiemos esto de la siguiente manera. Cuando la Biblia dice que vinieron unos sabios del oriente a saludar al niño, que ya estaba María y José con el niño en casa, del oriente, está hablando de ese sector, para allá, porque hubo gente que conoció del Señor y tenían la revelación. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Muy bien, hermanos, sigamos en esta bendición. Entonces el hecho de que estos demonios están atados junto al gran río Éufrates parece indicar que con ellos se desata una invasión proveniente del oriente. Este río, incluyendo la región de Mesopotamia, en la cual se encuentran, ha sido la frontera entre Israel y sus enemigos al noreste. Este es oriente mismo. Vea, podemos llamarlo norte-sur, oriente-occidente, o norte-sur, este-oeste. Este es oriente mismo. Entonces allí tenemos países como Asiria y Babilonia. Ahora se llama Irak. Y tenemos a Siria. Y tenemos también a Irán, que es el antiguo Persia. También fue la frontera oriental del Imperio Romano en los días del apóstol Juan. De tal manera que los envían de la región del Éufrates, generalmente eran enemigos. Los que venían de la región del Éufrates, por lo regular eran enemigos de Israel. Por eso se hace énfasis en esto. El número de los jinetes que conforman este mortal ejército es asombroso. Dice la Biblia, 200 millones, más que la población de Brasil, de la nación de Brasil, que en la actualidad cuenta con una población de aproximadamente 192 millones de habitantes. Literalmente el texto en griego dice 2 veces 10.000 multiplicado por 10.000.
en el griego, que es el original, el griego koiné, en el que fue escrito el texto, dice 2 veces 10.000 multiplicado por 10.000. Y si tú multiplicas 2 veces 10.000 por 10.000, entonces te va a dar 200 millones. Ya que la expresión 10.000 multiplicado por 10.000 y que en la Reina Valera de 1960 se traduce en millones de millones. Daniel 7:10 y Apocalipsis 5:11. Mira lo que dice la palabra. Si hay una pregunta con referencia a lo que estamos viendo, la puede hacer. Daniel 7:10. Dice la palabra del Señor. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 5:11, haciendo referencia a millones de millones, dice la palabra: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Cuando está diciendo millones de millones, está hablando literal de una cantidad enorme, pero la Reina Valera nos traduce lo que Juan narró, 10.000 multiplicado por 10.000 en 200 millones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces se utiliza para referirse a un grupo de número incalculable. Algunos creen que 200 millones no debe tomarse literalmente, dicen algunos. De ser así, la idea es que se trata de un ejército de vastas proporciones, el cual resulta imposible enumerar y excede a cualquier otro ejército que se haya visto antes. Mira lo que se viene. De hecho, si el número se interpreta de forma literal, este sería el ejército más grande de la historia. Ya sea que el número reportado por Juan sea literal o no, lo cierto es que esta será una fuerza masiva con un poderío militar tan contundente que tendrá la capacidad de aniquilar la tercera parte de la población mundial. Estamos a 25 minutos de terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bienvenida Pati Guerra, bienvenido César Gómez, bienvenida Ilia Pérez, bienvenido Andrés Amaguaña. Todos bienvenidos. Voy a esperar un momentito para ver quién tiene una pregunta al respecto de lo que hemos visto. Parece que no. Muy bien. Ahora vamos a ver la descripción de ese ejército invasor que Juan dice que oyó su número y dice 200 millones. Apocalipsis 9, 17 al 19. Mira las características. 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos de leones. Aquí aparece el término como, refiriéndose al símil. Y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Se está refiriéndose a la invasión de ese ejército numeroso. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Muy bien. Vamos a seguir entonces viendo la descripción. Algunos consideran que esta es la mejor descripción, que desde su contexto, recuerda que Juan describe lo que está viendo con lo que él conoce. Te pongo este ejemplo. Dios te da una revelación de algo que va a suceder de aquí a 100 años. Hipotéticamente estoy hablando. De aquí a 100 años muchas cosas han cambiado y tú tienes que describir eso para escribirlo. Entonces vas a usar lo que conoces para asociarlo con lo que vistes. Pues bien, Juan está asociando lo que está viendo para este tiempo, 2000 años después, 2 milenios, lo está asociando con lo que él ve. Entonces, desde su contexto, Juan puede hacer de un ejército que en un futuro obviamente utilizará armamento moderno. Otros opinan que es la descripción simbólica
de un ejército demoníaco. Si se trata de una descripción simbólica o de la mejor descripción que Juan puede hacer de un ejército moderno, de todas formas, este es un temible ejército con poder para destruir a cualquiera que se le oponga. Es devastador, es terrible. Las imágenes de caballos, leones y serpientes son representativas de una capacidad de guerra altamente letal. Recuerda que en la estatua ve una cabeza de oro, representa un imperio llamado Babilonia. Ve unos pechos y unos brazos, un pecho y unos brazos de plata que representa a Media y Persia. Ve un metal de bronce que representa a un imperio llamado griego. Ve unas piernas de hierro que representa a un imperio llamado romano. Ve unos pies de barro y hierro cocido que hace presencia del antiguo imperio romano y el Oriente Medio, la confederación de 10 naciones que se confederarán para los últimos tiempos. La última forma de gobierno que estará en el mundo por breve tiempo dominando el planeta. A ver, aquí hay una pregunta. Bien, Alirio Coral dice, pastor, bendiciones. Al referirse 200 millones de soldados, es el ejército de China, porque ese ejército se conforma de esa cantidad. Ya lo dije anteriormente que China tiene un ejército de 200 millones, pero no podemos ser dogmáticos en aseverar algo. Vienen de Oriente y creemos que será China con otros países aliados también. Claro que sí. Es muy posible, mi hermano. Gracias por su aporte. Muy bien, sigamos aquí. Dice la palabra del Señor, fuego, humo y azufre. Estos son elementos naturales que Dios ha utilizado en el pasado para ejecutar su juicio en circunstancias similares. ¿Recuerdan el caso de Sodoma y Gomorra? Génesis 19, 24, 25 y luego el 27 y 28. Habla de cómo los destruyó. El versículo 18 enfatiza el hecho de que por los efectos del fuego, humo y azufre muere la tercera parte de los hombres. Imagínese un avión soltando un misil, ¿cierto? El misil explota, fuego, que sale humo y azufre, componentes químicos. O sea, solamente miremos la simbología y utilicémoslo en lo obvio que puede darse en una guerra de esas grandes magnitudes. Y dice la palabra que por el fuego, el humo y el azufre, muere la tercera parte de los hombres. Será algo devastador. 2.000 millones de seres humanos. Eso demuestra que a pesar de que al principio de la tribulación habrá un periodo de paz en el que no se hará uso de las armas, hacia el final la maquinaria de guerra estará en acción con más ímpetu que nunca. Recuerda que el anticristo viene en un son de paz y a la mitad de la semana rompe el trato, pela, exhibe los dientes y allí se viene lo terrible, lo terrible. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 4, el primer sello, sale un jinete de un caballo blanco con un arco en la mano y una corona, y salió venciendo y para vencer. Es el anticristo. El caballo blanco es la aparente paz en la que viene. Y luego, ¿quién le sigue? Un caballo rojo, y el que lo monta llama guerra. Entonces el anticristo, luego de los 3 años y medio, rompe el pacto y desencadena la grande, hermano, la de Padre y Señor nuestro. Que el Señor nos guarde, no queremos estar allí. Entonces, amados hermanos, esto demuestra que a pesar que al principio de la tribulación habrá un periodo de paz en el que no se hará uso de las armas, hacia el final de esa primera mitad de la semana, la maquinaria de guerra estará en acción con más ímpetu que nunca. Alguien dijo, en tiempos de paz, prepárate para la guerra. En los Estados Unidos hay un dicho que dice, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. La paz que el mundo espera tener, gracias a las gestiones de aquel líder mundial que habrá de surgir, a saber el anticristo, no solamente será efímera, o sea pasajera, sino que resultará en el peor tiempo de aflicción y muerte que el mundo haya visto hasta ese entonces. Jesús dijo que la tribulación que vendría no será tal que no la ha habido antes ni la habrá después. La dureza de los corazones incrédulos,
En Apocalipsis acabamos de leer que dice, y aún así no se arrepintieron, la gente endurecida. En todos los otros pasajes de las Escrituras, la expresión las obras de sus manos, cuando dice los hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, se refiere a la práctica de la idolatría, la cual al final de cuentas no es más que un culto de adoración a los demonios, como dice Deuteronomio 32:17. Dice lo siguiente: sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. El Salmo 106, versículos 37 al 39 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El 38 dice, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. El 39 dice, se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Primera los Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, la idolatría es una práctica de adoración a Satanás y los demonios. Eso es la idolatría. Se visten como ángel de luz, que apareció la virgencita allí, que apareció no sé quién allí. Detrás de la idolatría hay demonios, lo está diciendo la Biblia y acabo de decir los versículos. Y cuando decimos que en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, dice la palabra, los demás hombres, o sea, los que sobrevivieron, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Mira cómo lo asocia, los demonios y las imágenes. Y esto suena duro, pero todo el que se arrodilla de tal o cual santo, de tal o cual imagen, de tal o cual, le está rindiendo culto a Satanás. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, la adoración a los ídolos iba asociada con la adoración a los demonios. Dios le llama a la práctica de la idolatría, le llama fornicación y adulterio. Cuando Israel se iba a adorar imágenes, le decía que era una adúltera. ¿Por qué? Porque había un adulterio espiritual. Preferían a los demonios antes que al Dios verdadero. Por eso Dios repudia, condena y castiga la idolatría. Por eso lo hace. Y mira la actitud de la gente. Viendo lo que ven, viviendo lo que viven, sobrevivieron a eso. Y dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de sacrificar a los demonios, ni dejaron de adorar a los ídolos, ni a las imágenes de plata, de oro, de bronce. Siguen en su idolatría y en sus crímenes y en sus maldades. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder. Ahora bien, la palabra traducida como dice que no se arrepintieron de sus hechicerías, ya explicamos la parte de idolatría. En el término griego, hechicería es pharmakon o fármacon, de fármacos. Tremendo, ¿no? Va a traer los fármacos, de donde se derivan palabras como fármaco y farmacia, y se refiere a sustancias y objetos utilizados en los antiguos rituales idólatras, algo parecido como al yahé en el Putumayo, que es todo un ritual espiritual diabólico, tales como amuletos también, encantamientos, bebedizos y pócimas, eso que la pata del conejo, que la ruda. Mire, cristianos que todavía pongan la sábila detrás de la puerta de su casa, que para traer buena no sé qué, eso es adoración a demonios. Le está abriendo una puerta espiritual a los demonios. Aquellos que ponen matas para espantar no sé qué, o esas cruces. Mire, ¿por qué cristianos que lo hacen? Hay cristianos que todavía hacen uso de la ruda para hacer limpiezas. Hermanos, eso viene de fármacon, de hechicerías, porque tiene relación con eso. Ahora bien, en un contexto moderno, la palabra sugiere el uso de drogas alucinógenas. Por eso, cuando la gente dice, ay, ¿dónde dice la Biblia que fumar cigarrillo y fumar marihuana o droga es malo? Fármacon tiene que ver con eso, porque aloca a la gente. A pesar del horrendo juicio desatado por ese temible ejército invasor, los seres humanos que sobreviven la matanza no se arrepienten de su maldad. Como tampoco se arrepintió Faraón cuando Dios envió las plagas sobre Egipto. Tal es la dureza del corazón humano cuando está lleno de incredulidad,
que aún ante el severo juicio de Dios y la manifestación de su poder para castigar, se niega a renunciar a sus iniquidades y a volverse a Dios para que lo perdone. Pregunta: llevamos 4 meses de pandemia. Oficialmente dicen que ha matado cerca de 700,000 personas. ¿Usted ve a la humanidad arrepentida? ¿Tienen miedo de la plaga? Sí. ¿Pero tienen temor del que permite la plaga? No. Síndrome del faraón. ¿Tienen miedo de los juicios? Sí. ¿Pero tienen miedo del que permite los juicios? No. Yo no veo a la humanidad arrepintiéndose. De hecho, leo memes por ahí cuando entro a Facebook que cuando termine esta pandemia me tengo que reunir con mis amigos y si no quedo así, no quedo contento. Habla de una rasca, la tremenda. La gente sigue publicando cosas tremendas. Es más, se cree que en esta pandemia, por el enclaustro, se disparó la pornografía en un alto índice. Se disparó los problemas familiares, la violencia intrafamiliar y el abuso de menores en un alto índice. Yo no veo a la gente arrepintiéndose. Sí hay los que se arrepienten, hay los que se reconcilian con Dios también, pero la humanidad en general, la humanidad sabe qué hace: criticar gobiernos, maldecir presidentes, echarle la culpa a y hablar de porquerías. Nos insultan a los pastores que predicamos la palabra, nos maldicen, colocan comentarios crueles. Para él hizo un comentario a una hermanita que otra que cree en esos estafadores, que no sé qué y que no sé cuánta, y nos critican los que menos tienen que ver con la iglesia. Los que menos tienen que ver con la iglesia. Eso es lo que hace el hombre impío, no se arrepiente. Yo predico la palabra por estos medios y ¿sabes qué hace la gente en respuesta? Lanza improperios, vituperios y todo tipo de cosas. ¡Qué pesar! No se arrepienten aun viendo los juicios de Dios. Esto se llama prejuicios o principio de dolores o pretribulación, como quieras llamarlo. Pero lo que se viene es de Padre y Señor nuestro. Solo para añadir que, ¿cómo serán de devastadores y mortales esos 4 ángeles que Dios mismo los mantiene atados y preservados para el final de los tiempos? Son como los demonios que están sueltos. Si con los demonios que están sueltos y con permiso de actuar en la actualidad hay tanta muerte, descomposición y mal, ¿cómo serán estos tiempos de la semana de angustia, la semana 70 de Daniel? Vamos a dejar allí por hoy. Dentro de 8 días hablaremos sobre el ángel con el librito y vamos a pasar a estudiar Apocalipsis capítulo 10. Quiero saber si tienen una pregunta porque todavía tenemos como 8 minutos para terminar. Si tienen una pregunta que sea alusiva a lo que hemos visto, por favor hágala. No me vaya a preguntar: pastor, ¿el diezmo es de Dios? Porque ese no es el tema. No me pregunte si el maquillarse es pecado o no. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. De todos, yo por aquí veo personas graduadas del seminario bíblico, teólogos ya, gloria al Señor, otros que son seminaristas, están en el seminario bíblico, y creyentes de vieja guardia y gente muy entendida, ministros del evangelio también. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento para que la haga. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, el estudio de Daniel y el Apocalipsis, y teniendo en cuenta que el Apocalipsis nos remonta a todos los libros de la Biblia, es un tema muy complejo. Vuelvo y repito, no es la última palabra. Esta no es la interpretación definitiva del Apocalipsis. No puedo decirlo, sería vanidoso. Y puede que no estemos de acuerdo en todos. Entenderemos porque es un libro muy complejo. Pero bueno, hermanos, ahí vamos esforzándonos en hacerlo mejor. ¿Preguntas? El hermano Hugo nos hace un aporte. La drogadicción tiene que ver con la farmacodependencia. Sí, Señor, gracias. Gracias porque usted me complementó un tip que a mí se me pasó. Le agradezco mucho. Es bonito tener la experiencia suya aquí en esta sala de estudio. Y farmacodependencia tiene que ver con esclavitud. Y cuando viene el Espíritu Santo trae libertad a todo aquel que lo recibe. Muy bien. Gracias, hermano, por
por complementar esa parte. Que Dios lo bendiga. La fármaco, viene de fármaco, que tiene que ver con hechicería. Por eso el fumar, el ingerir cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que fumar, que fumar es malo? La Biblia dice que el que se embriaga o el que se emborracha, y la farmacodependencia es otro tipo de borrachera, con otro tipo de sustancia psicotrópica, psicoactiva, como quiera llamarle. Bien, no veo otra pregunta de pronto, o quiere hacer algún aporte a alguien. Si alguien quiere hacer algún aporte, lo puede hacer ahorita o una pregunta. Y les agradezco, hermanos, por estar allí en esa bendición. Estamos aprendiendo de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Alguien dijo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, Dios te echará del sacerdocio, dice la palabra. Y por cuanto has desechado la palabra de Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. Escúchame bien lo que dice la palabra al respecto de eso. La gente hoy prefiere mensajes que les hablen de que le viene una vasenilla de oro, que les viene una gallina, eso les encanta. Pero necesitamos mensajes que hablen de teología, de doctrina, de fundamentos. Aquí tenemos un teólogo, hermano César. Dios lo bendiga. Bienvenido. Pastor, según la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿cuándo sería el cumplimiento de las mismas? ¿O un tiempo aproximado según usted? Gracias. Amado hermano César, gracias por la pregunta. La última semana de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, comienza con el rapto de la iglesia. O sea que no podemos decir tal mes, tal hora. Comienza con el rapto y termina con la segunda venida. Permítame le explico. El arrebatamiento de la iglesia es el inicio de la semana 70. Y el regreso de Cristo, o sea, la segunda venida, o sea, Cristo con la iglesia, es el final de esa semana. Entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo pasarán 7 años en la tierra. Esa es la semana 70 de Daniel. Pero ¿cuándo pasará, hermano? Cuando venga Cristo, ahí arrancará, después de que Él nos lleve. O sea que puede ser en 8 días, en un mes, en un año, qué sé yo. Pero está pronto, muy pronto, mi hermano. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano César, por su aporte. Iván Darío Rueda, mi pastor, ¿China está dentro del nuevo orden mundial o es un instrumento de juicio aparte de las 10 naciones? Gracias, amado. Gracias, amado. Pues fíjese, mi querido hermano, que cuando hablamos del imperio romano, no estamos hablando meramente de Roma, sino de naciones europeas y todo lo que componía el antiguo imperio romano, ¿cierto que sí? Entonces estamos hablando que, según el doctor Armando Alducin, y es un gran escatólogo, habrá la confederación de 10 naciones, 5 del imperio romano, ahí está el hierro, y 5 de barro cocido, ahí está el Medio Oriente. Entonces, cuando hablamos de esas naciones, indefectiblemente ahí tiene que estar Irán, Siria, y ellos tienen como aliados también a China. China es aliado de Irán, China es aliado de Siria, ¿se da cuenta? Entonces tiene que ver, aunque no lo menciona directamente como a las demás naciones. No hace parte del Medio Oriente, pero tiene alianza con ellas. Quiere decir que en algún momento de esos puede brindarle auxilio militarmente, económicamente, de todas las maneras posibles. Bien. Otra pregunta, Pati Guerra. Espero que estés muy bien de salud. Pastor, las personas que hacen curaciones con las plantas, ¿eso es del diablo? Los que se hacen llamar curanderos. Sí, hermana, los hierbateros y curanderos. O sea, hay gente que utiliza la medicina que llaman homeopatía y que es el tratamiento con plantas y no tiene nada que ver con cosas oscuras como satanismo y demás, o brujería. Por ejemplo, eso cuando los niños dicen que se espantan
y los llevan a curar de esa gente, eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo mismo en este municipio he orado por cantidades de niños que los han llevado allá y acá, y el Señor los ha sanado de eso que llaman espanto, y adultos también. De modo que los curanderos o hierbateros, la mayoría, todos, tienen que ver con eso, porque curan en nombre de Dios, pero es mejor consultar un médico convencional o una farmacia de remedios naturales, pero que no tenga que ver con hierbateros. Ernestina Barahona, gracias, pastor, por su palabra. Gracias, hermana, a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o terminamos ya? Bien, vamos a orar, amados, y los espero mañana, si el Señor así lo permite y si Cristo no ha venido, si no nos vemos en el gran culto celestial en el cielo. Si no, mañana nos encontramos a las 10 de la mañana. Padre Santo, esta palabra está puesta delante de ti, delante de tu trono. Nosotros, aquí y allá, estamos delante de ti. Enséñanos, Maestro, que queremos aprender todo lo que tú tienes por darnos. Algunos estarán viendo películas y están en su derecho y esto o aquello, pero nosotros hemos destinado esta hora para aprender de ti, de tu santa palabra. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque no queremos perecer con el mundo. No, Señor, perdónanos, lávanos y límpianos. Quita de nosotros toda imperfección y cuando vengas por tu iglesia en el rapto, no nos vayas a dejar, te lo rogamos. Muchas gracias, Dios. Bendigo a tus hijos e hijas y me interesa dar estas clases porque allí tenemos escatólogos para que repliquen este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Un abrazo.